Buenas tardes, buenos días o buenas noches amigos que nos siguen a través de su podcast Parte Médico, a través de Mundo UR. Un placer estar de nuevo con ustedes, hoy con un tema de actualidad que nos trae a hablar de estos temas que son importantes para todos ustedes y que en particular este de la viruela de mono, monkeypox, ha hecho mucho ruido en las redes y en el mundo entero, y vamos a hablar un poco de esto para recordarle nuestras señas, @mundour, @Julio Castro M. En YouTube ponen en el cuadrito de YouTube Parte Médico Julio Castro y ahí lleva directamente a cada uno de los capítulos que hemos estado produciendo para ustedes en estos temas de salud desde hace ya un par de semanas. Recordaré que salimos los jueves en vivo, este programa a las 8 de la noche, pero queda guindado en las plataformas a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Y también recordarles que cada día de lunes a viernes a las 7 de la noche, a través de Unión Radio 99.9 en FM en Caracas, verán los cortos de cada uno de los programas de toda la programación de Mundo UR tiene para ustedes, que es muy extensa y les recomiendo que la sigan. Con Marisabel Párraga va a hacer ahí los cortos de cada uno de los programas. Hoy vamos a hablar de este tema de la viruela de mono que ciertamente empieza a preocupar a la humanidad, y parte de nuestra responsabilidad es darle contexto a ustedes que nos oyen por aquí, de saber qué tan importante es, qué tan probable es que esto llegue a Venezuela, cuál es la importancia general del tema de la viruela en el mundo en este momento. Y al final, producto de alguna sugerencia de algunos amigos queridos, les voy a echar un cuento, porque hemos aprendido a través de estos estudios médicos que cuando las cosas técnicas van asociadas a un cuento que pega con la enfermedad, uno lo entiende mucho mejor y entiende el contexto global de lo que estamos hablando, y es muy importante que entendamos el contexto de la viruela y mono. Lo primero que deberíamos decir es que lo que levanta la alarma es que hay casos en este momento que se producen casi simultáneamente, al menos en las últimas semanas, en 11 países. La mayoría de países europeos, además de eso Canadá, Estados Unidos y Australia. Y aparece una enfermedad muy notoria, muy marcadora, porque se parece mucho a la viruela humana. Y la viruela de mono, que es la que aparece en este momento, clínicamente se parece mucho a la viruela humana. ¿Y por qué nos preocupa tanto la viruela humana? Porque la viruela humana es la única enfermedad erradicada por el hombre a través de vacuna, conocida desde la historia que tenemos en la ciencia. Entonces, cuando aparece una enfermedad que puede ser viruela, pues hay una gran cobertura de los medios, hay una gran preocupación del mundo científico, pero a través de esta charla de hoy queremos explicarles un poco cuál es el contexto de eso. Lo primero, algunos aspectos históricos de la monkeypox o viruela de mono o viruela símica, como también se le llama, es que fue identificada tempranamente en los años 70. La viruela definitivamente se erradica en el mundo a mediados de los años 70, y ya al finalizar los años 70 no hubo ningún caso, se declaró erradicada la viruela humana. Pero como aparecieron casos al final de los años 70 que parecía viruela humana, se estudiaron y se dio cuenta que era viruela de mono. Esta viruela de mono, que es endémica, es decir, se produce frecuentemente, aunque sea pocos casos, fundamentalmente en África, en el África que está en la región oriental de África, donde está Nigeria, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo. Se produce porque el entorno selvático es proclive para eso. ¿Cómo se produce la transmisión de la viruela de mono? Que de verdad no debería llamarse de mono, porque el hábitat natural de la viruela es roedores. Los roedores en esa zona de África mantienen diferentes tipos de roedores, mantienen el virus activo pasándoselo uno a otro, y los simios o los primates, hay humanos y no humanos, son un accidente en esa cadena de transmisión. Es decir, los humanos probablemente en relación con las ratas en el entorno selvático se infectan, y el contacto puede ser tanto de humanos a los roedores como de humanos a los monos. Y el humano aparece por accidente en esta cadena de transmisión. ¿Cuál es lo importante? Que ya hay evidencia de transmisión de humano a humano, y ya no es importante que sea una zoonosis, porque es lo que generó la epidemia, pero sí es importante porque a la de transmisión humano a humano ya empieza una cadena propia de transmisión entre humanos, que vamos a hablar un poco de cuáles son estas características.
¿Por qué es importante para nosotros decir que es una zoonosis? Porque las zoonosis nos dan idea de que son enfermedades que no vamos a poder controlar. Al menos no vamos a poder erradicarla. Vamos a poder a lo mejor controlarla con vacuna, pero no erradicarla como parecía con la viruela del humano, porque la viruela del humano no tiene ningún huésped animal conocido. Y al tú tratar a todos los humanos con vacuna, pues erradicas la enfermedad. Pero siendo esto una zoonosis, es una enfermedad que probablemente va a estar teniendo picos y bajadas en los próximos años con toda seguridad. La mayoría de los casos que se habían visto en el mundo de viruela humana, de viruela de mono, en las últimas décadas eran enfermedades de viajeros. Es decir, viajeros que por diferentes razones iban a algunos de estos países de África, tenían contacto con bien sea monos o bien sea roedores, iban a safaris, cacería, excursiones, deportes de alto riesgo, y ahí se contagiaban y regresaban a sus países con el contagio. Y cabe destacar que hubo una epidemia en la zona céntrica de los Estados Unidos, el Midwest, aproximadamente en el año 2003, casi unos 300 casos. En ese momento se identificó esta epidemia en niños que tenían contactos con una mascota que estuvo muy de moda en ese tiempo, que se llama perro de pradera. Esta mascota, que es una forma de roedor, parece como un acure, se utilizó mucho de mascota en este tiempo, y se supo que estos perros de pradera fueron infectados muy probablemente por ratas de Gambia que vinieron transportadas en barcos a los Estados Unidos y posteriormente infectaron a este grupo de perros de pradera. Y posteriormente con eso se infectaron los niños. Una vez que esa epidemia cesó, no ha habido más casos relacionados a los perros de pradera, pero aparece este nuevo brote. Y la primera característica de este nuevo brote, con casi 140 casos en este momento certificados, es que la gran cantidad de casos en un solo momento epidemiológicamente nos da una idea primaria, que es que pueden haber estado asociados a una fuente común, porque no es normal que se produzcan todos los casos simultáneamente. Entonces empieza la investigación epidemiológica, que de alguna manera se parece a la investigación de la ciencia forense, donde tú vas buscando pistas que conecten y nos den la idea de en realidad qué es lo que está pasando y cuál fue el foco de contagio, si es que hubo algún foco de contagio original, o cómo es el mecanismo de transmisión que se está produciendo. Hasta ahora no hay una fuente de contagio única. Hay pacientes, como les dije, en 11 países, la mayoría europeos, pero Australia y Estados Unidos y Canadá. Uno de los elementos comunes en este momento, en una buena parte, no en todos, pero en una buena parte, es que son hombres que tienen sexo con otros hombres. Ahí hay un nexo epidemiológico claro que no podemos soslayar, y empieza la investigación de cuáles pueden ser los factores que afectan a eso. Hay alguna información de prensa en las últimas horas, todavía no verificada por las agencias de rastreo y epidemiología mundial, donde empieza a aparecer una posible fiesta en las Islas Canarias, donde acudieron 80.000 personas hace aproximadamente unas 6 o 7 semanas, y donde pareciera que algunos de los casos primarios que están en algunos de los países estuvieron allí. En esa fiesta habían personas de casi 5 continentes, y pudiera ser el centro, el epicentro que generó la primera generación de casos posteriormente, y después que hayan empezado a ver casos de transmisión persona a persona. Entonces, una de las primeras cosas que uno se pregunta cuando ve esto es cuál es el potencial de que esto escale a una magnitud muy importante, es decir, que tengamos una pandemia de viruela de mono, y es algo que voy a intentar responderles ya inmediatamente. En general, esta viruela de mono tiene una capacidad de transmisión relativamente baja cuando hablamos de otros mecanismos de transmisión o de otros, inclusive la viruela humana. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se transmite por contacto directo, es decir, contacto con el fluido de las vesículas. Ya vamos a ver más tarde una foto de las vesículas. Cuando la persona tiene contacto muy, muy cercano, es decir, una persona duerme con otra persona o se besa y tiene contacto con su saliva. Por lo tanto, a diferencia del COVID, que es una transmisión que puede producirse hasta 4 o 5 metros de distancia, esta enfermedad solamente se produce con una transmisión directa. Nosotros medimos el grado de contagiosidad de una enfermedad en un índice que se llama el R0, que indica que una persona infectada a cuántas personas puede infectar. El R0 de COVID ha oscilado entre 3 y 11, dependiendo de las variantes, y se calcula que esta enfermedad tiene un R0
de 1.2, 1.3. Es bastante menos transmisible y esa es una de las razones por las cuales no pensamos, repito, que vaya a haber una connotación pandémica de la viruela de mono, como hemos visto con COVID, que es una enfermedad mucho más transmisible. Hay otros elementos importantes que la hacen menos transmisible. Lo segundo, que las lesiones son obvias y son visibles. Es difícil que alguien lo deje montar un avión cuando tenga lesiones extensas en la piel. Segundo, es una enfermedad que no tiene porcentaje asintomático. Todos los que se infectan tienen síntomas y a diferencia de COVID, que 30-40% de las personas infectadas no tienen síntomas y por lo tanto transmiten la enfermedad, todas las personas con síntomas transmiten la enfermedad en este caso, o todos los que van a transmitir tienen que tener síntomas y eso lo hace mucho más difícil de que se transmita la enfermedad. Entonces, en conclusión, esto es una enfermedad que con los conocimientos actuales tenemos un bajo perfil de potencial pandémico, pero sí podemos llegar a unos cientos o miles de casos por la forma de transmisión que ya hablamos, es por vía directa y a través de gotículas o gotas muy pequeñas que se llaman aerosoles que pueden transmitir en una condición de una persona infectante a una persona no infectante. ¿Cuáles son los síntomas asociados a esta enfermedad? Es un cuadro febril, como la mayoría de las enfermedades virales, con mucho malestar general, dolor muscular, produce aumento de los ganglios, que son estructuras que tenemos en nuestro cuerpo que tienen función inmunológica, sobre todo alrededor de donde salen las vesículas, y eso nos lleva a nuestra primera foto para que ustedes vean el tipo de lesiones que produce esta enfermedad y vamos a ver estas las lesiones. Aquí ven las lesiones, voy a usar el puntero y van a ver que son unas vesículas elevadas, unas ampollas, vesículas para nosotros son ampollas elevadas que tienen un fluido y que tienen un borde muy activo, muy rojo. Habitualmente pican, pero en particular duelen. La mayoría de los ganglios asociados a esta enfermedad, en este caso que es una mano, estarían en la muñeca, en el codo o en la axila. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, son más comunes en las extremidades, en la espalda, en la palma de las manos o en las palmas de los pies. Estas lesiones se pueden confundir eventualmente con algunas otras enfermedades virales que producen ampollas, por ejemplo, la lechina, que es un virus completamente diferente, que es el virus del herpes, es otro virus, a pesar de que la lesión madre en piel pueda parecerse, y nuestra recomendación es que usted vaya al médico para que su médico le haga el diagnóstico correcto, porque es completamente diferente en términos de transmisión una viruela de mono a una infección por varicela o herpes zóster diseminado, que sería el caso de la lechina. Entonces hay que estar pendiente de estos casos y tener presente que ante una posibilidad de un caso como esto hay que hacer una denuncia. Esta enfermedad es una enfermedad viral, como la mayoría de las enfermedades virales no tiene tratamiento. Hay algunos antivirales que se han utilizado, sobre todo con la idea de utilizarlos en viruela humana. Hay uno de ellos que se llama Tecovirimat, no es muy disponible, no es fácil encontrarlo. Esta enfermedad tiene una potencial de complicación que oscila una mortalidad entre el 1 y el 10%. En la mayoría de los países africanos, cuando han tenido brotes de la enfermedad, que son países que tienen una infraestructura de salud muy deteriorada, la mortalidad se acerca a 10%, mientras que cuando ha habido casos de esto en países ya más desarrollados, la mortalidad se acerca a 1%. Entonces, dependiendo del país donde uno le dé, la probabilidad de tener enfermedad severa es mayor o es menor. Las complicaciones típicas son infección de esas vesículas y se puede producir cuadros infecciosos severos por bacterias asociados a la infección viral, pero puede haber lesiones como esta en el pulmón, por ejemplo, produciendo neumonía, alteración del sistema nervioso, producir meningitis y producir algunas otras alteraciones. Es importante entender que esta no es una enfermedad banal, es decir, no es una enfermedad que cura en un par de días, hay potencial de complicaciones y las lesiones, esas vesículas, esas ampollas, pueden durar hasta 4 semanas. Y esa es una característica diferencial de las otras enfermedades ampollosas que son relativamente más cortas. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Bueno, previniendo el contacto directo con una persona que tenga la enfermedad. Ya explicamos cómo es el mecanismo de transmisión, pero las personas que están vacunadas contra viruela humana tienen una protección que se supone que está alrededor del 85%. La mayoría de las personas que están vacunadas contra viruela en el mundo son personas de mi edad que están cerca de la quinta década de la vida, llegando a los 60 años. Fueron las últimas personas
que se vacunaron, y mayores que eso, por supuesto, los mayores de 60 años también están vacunados, pero las personas menores de 40 años es muy improbable que estén vacunados, porque ya la vacuna de la viruela, una vez que fue declarada erradicada, ya no se utilizó más. Y lamentablemente no hay disponibilidad de vacuna de la viruela para todo el mundo en este momento. Producto que la enfermedad fue erradicada, quedan muy pocas cantidades de vacunas en algunos países, y probablemente, si esto escala, va a ser utilizada solamente en personal de riesgo, probablemente personal de salud. Entonces, no se ponga a buscar la vacuna de la viruela porque no va a encontrar. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona fue vacunada de viruela? Bueno, lo primero, por la edad. Es imposible que una persona de 40 años esté vacunada de viruela. Es muy posible que una persona mayor de 60 años haya tenido viruela o lo hayan vacunado, y los que están cercanos a los 60 años, entre la década de los 50, si ven, vamos a ver esta imagen que la puse en el Twitter hace unos días, como ayuda a las personas, es lo que nosotros llamamos una escara o es una úlcera de cicatrización de la viruela, que habitualmente nos las ponían aquí en el deltoides, en el brazo izquierdo, y nos dejaba esta imagen que vamos a ver a continuación. Es una imagen normalmente excavada, cuando uno se la toca es un relieve que es hacia adentro de la lesión, y vamos a ver esta segunda imagen. Entonces aquí vemos, está el círculo en rojo, fíjense que es esta imagen, se ve como unos cráteres, ¿okay? Por ponerle un nombre coloquial, y habitualmente está en el brazo izquierdo. Por convención, esta vacuna, que era una vacuna que se llamaba, que se prendía, esa es una vacuna que se ponía por escarificación, es decir, a uno lo pullaban con una lanceta, con una cosa que parecía como un micro cuchillito, y ahí le inoculaban el virus de la viruela. Esta vacuna prendía, se ponía roja, producía pus normalmente, y al cabo de semanas se producía la escara o úlcera que estamos viendo aquí. Entonces, la mayoría de las personas que tienen la vacuna tienen su escara. Si las personas recibieron la vacuna y no tienen la úlcera, no se preocupen, también están vacunados, pero es una seña que nos permite a algunos saber si nos vacunaron o no. Yo tengo mi marquita en mi brazo izquierdo, también tengo el brazo derecho, la de la tuberculosis, porque la BCG produce una escara o una úlcera parecida a esta, una cicatriz parecida a esta, y no es muy fácil diferenciar una de otra, sobre todo que en Venezuela se sigue poniendo la vacuna de la BCG. Entonces, si usted tiene 30 años de edad y tiene una lesión parecida a esa, es de BCG, no es de viruela, porque la viruela solamente se colocó en Venezuela hasta máximo el año 1975. Entonces, si usted nació después de eso, es improbable que tenga. Entonces, bueno, en conclusión, bajo potencial pandémico, los que estamos vacunados contra viruela humana estamos bastante protegidos, pero el mejor mecanismo de protección es seguir utilizando las medidas que también sirven para COVID, es decir, el tapaboca, no tener contacto con las lesiones de las personas enfermas, porque hay mucho virus en la zona donde está la lesión. Si usted se pone a jurungar la lesión y usted tiene una herida, el virus puede entrar por allí. Entonces, la moraleja es que cuídese, lávese bien las manos y tome las precauciones necesarias. Entonces, con esto ya tenemos una idea del contexto del tema de monkeypox, o la viruela de simio, o la viruela de mono, y qué puede representar para la humanidad. Sí, tenemos que seguir observándola, viendo qué tan extenso se extiende por los países y qué tanta protección, pero una vez que tú identifiques a las personas y logras aislarlas, las personas que tienen enfermedad activa, muy probablemente vas a acabar la cadena de control. El cuento que le quería echar, y en estos últimos minutos que nos quedan, es un cuento bellísimo, es un cuento que a mí me ha apasionado mucho durante los últimos años, y probablemente es una de las gestas humanitarias primeras que se produjeron en la humanidad. ¿Y qué tiene que ver esto con el monkeypox? Bueno, en España, producto del inicio de la vacuna por el científico Jenner en Alemania, un médico español, gallego, para mayor seña, Francisco Javier Balmis, que había estado trabajando como médico de guerra en África, en algunas zonas de la India, y había visto muchos muertos de viruela, hizo una petición al rey Carlos en ese momento, que había tenido ya problemas en su familia con casos y fatalidades con viruela, sobre la posibilidad de traer una expedición desde España a las Américas para traer la vacuna de la viruela. En ese momento, la vacuna
y el nombre de vacuna tiene que ver con la historia general de la producción de vacunas. La primera vacuna producida en el mundo entero que la descubrió o la inventó el científico Jenner, que era alemán, era que él se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas y esas vacas les daba viruela, también hay como viruela de mono, hay viruela de vaca, se llama cowpox, es el nombre técnico, o viruela de vaca. A las mamas de las vacas le aparecían lesiones. Y las mujeres que ordeñaban estas vacas que tenían viruela de vaca, se dio cuenta Jenner que no se infectaban de viruela humana. Entonces pensó, hay una protección cruzada entre la viruela animal que tenía en las mamas de las vacas y las mujeres que ordeñaban. Y ahí fue la primera inoculación que hizo Jenner. Tomó una muestra de la viruela de vaca y la inoculó a un niño. Y ese niño no tuvo viruela y se expuso la viruela. Entonces ahí apareció el primer concepto de la vaca, de la vacuna. Y el nombre de vacuna viene por la vaca, por la viruela de las vacas. Posteriormente, este médico gallego, Francisco Javier Balmy, convence al rey Carlos de España a traer una expedición, y esa expedición se produce, yo no les voy a echar el cuento completo porque quiero que vean la película o quiero que lean los libros, y se traen a 22 niños huérfanos del orfanato de Galicia en un barco, inoculan a los primeros 2 en el brazo, y estos niños durante el viaje que duró 1 mes y medio fueron pasándose la variolización, que es la transmisión de la vacuna de un niño a otro niño tocándose los brazos, y se iba produciendo la vacuna de la viruela en la piel de los niños hasta que llegó a América. Uno de los elementos más interesantes para nosotros los venezolanos es que el primer puerto de tierra firme que tocó Francisco Javier Balmy en esta expedición fue La Guaira. El primer sitio donde llegó fue a Venezuela, y desde allí, posteriormente, la expedición de Balmy y sus secuelas vacunaron aproximadamente 2 millones de personas en América, desde México, Nicaragua, El Salvador hasta la Patagonia. Imagínense eso en 1800 temprano, lo que significaba esta expedición en mula a través de toda América, de todo Centroamérica. Finalmente, Francisco Javier Balmy llevó la vacuna también a 4 continentes, lo llevó a Asia y lo llevó a África, y creo que el mundo tiene un legado importantísimo con el doctor Balmy por ser como el precursor de la llevada de las vacunas al nuevo mundo, en este caso América. Y es importante entender que las vacunas ya existían en el nuevo mundo. Cuando Balmy llegó, por ejemplo, a Puerto Rico, se dio cuenta que había algunas formas de vacuna que tenían unos frascos que llamaban los frascos de pus, porque los contrabandistas habían traído algunos elementos que podían servir de vacuna desde Europa a las Américas, y la vendían carísimo en ese momento. O sea que el tema del contrabando de vacunas ya existía desde ese momento, pero el ejemplo de Balmy fue la primera gran expedición humanitaria con la lógica de producir vacunas por la salud pública. Eso creó unas cosas muy inmediatas, que fue la Junta de Vacunas. En Venezuela se creó la Junta de la Vacuna, en toda América se creó la Junta de Vacunas, y de alguna manera fue lo que rigió la lógica de la vacunología en buena parte de las Américas, casi que hasta nuestros días. Yo quiero recomendarles, hay una película que se llama 22 Ángeles, está en Amazon, pueden buscarla, y en otras de las plataformas digitales, donde habla de la historia de los 22 niños gallegos que vinieron, que nunca regresaron a Galicia. Finalmente hicieron su vida en las Américas, solamente uno de ellos falleció producto de la expedición. Hay unos libros también que tienen esta misma historia, que es La expedición de Balmy, y otro libro que se llama Ángeles Custodios de Almudena de Arteaga, que les recomiendo. Algunos que lo lleguen por ahí pueden leerlo. También escribimos un artículo sobre esto en ProDaVinci ya hace un par de años, y les voy a poner el link abajo en nuestro chat para que quienes quieran vean una breve historia de esta historia bellísima de la primera expedición humanitaria de vacunas al Nuevo Mundo, y que hoy nos conecta con esto. Y como última imagen, un regalo que tiene que ver con el arte, y esto me impresionó muchísimo, es la vacuna, es el mural que hace Diego de Rivera. Diego de Rivera, probablemente el mejor pintor español conocido de la época moderna, y este es un mural que está en Detroit, en el Museo del Transporte de la Ford,
porque su mecenas fueron la familia Ford, los productores de los carros, pero a pesar de la controversia que generó Diego de Rivera con toda su vida, fue un hombre creyente de la ciencia y creyente de las vacunas. Y esto es un mural que está en el museo, del motor en Detroit, y que fue controversial en el sentido que obviamente es un tributo a la vacunación de los niños. En particular, fíjense que le están haciendo una escara con un bisturí al niño, probablemente era vacuna de viruela, pero algunos de sus detractores dijeron que él había hecho una burla tratando de hacer una equivalencia entre esta imagen y la imagen de un nacimiento cristiano. Era conocido que Diego de Rivera era agnóstico o era ateo y que de alguna manera se estaba burlando. Aquí están los tres Reyes Magos, San José y la Virgen, y la mula y el buey. Pero de alguna manera Diego de Rivera siempre aclaró que era un homenaje a las enfermeras, en particular a la enfermera Isabel Sendales, que fue la que vino en el barco con el profesor Balmis, y de alguna manera es un tributo a la ciencia que creo que debemos rescatar de Diego de Rivera. Es para mí un placer poderles hablar de esta historia. Les recomiendo que vean esas películas o lean esos libros y entiendan que a veces la ciencia camina por unos derroteros que están conectados con la historia y que nos hacen entender mucho mejor los fenómenos. Entonces, ya entendemos cómo monkeypox, cowpox y humanpox, que son todos virus de la viruela que atacan a diferentes huéspedes hoy en día en el año 2022, siglo XXI, vuelve a estar de moda y de alguna manera podemos traer estas historias para ustedes. No me queda sino despedirme, como siempre, recordarles nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoUR. Comparte si esto te gusta, dale OK, pon la manito. Si te parece bien, mándaselo a tus amigos y nos seguimos viendo los jueves a las 8 de la noche en vivo por aquí y queda guindado a través de sus redes. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana.